Bueno, muchachos, voy a explicar cómo saber si una función es par, e impar o ninguna de las dos. Entonces, primero vamos a analizar esta función, x al cuadrado. Una función par se dice que es, por ejemplo, sea par cuando f de menos x es igual a f de x. Teniendo en cuenta esta igualdad, nosotros sabremos cualquier función si es par o impar. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor que está aquí en la función. Entonces, vamos a poner esa misma igualdad. F menos x la sustituimos en la función. Y la función es x al cuadrado. Entonces, f menos x va a ser igual a menos x al cuadrado. Entonces necesitamos saber si esta función es igual a f de x. ¿F de x quién es? F de x es x al cuadrado. Entonces, nos queda esta igualdad. ¿Cómo sabemos si es par o impar? Vamos a darle valores. Digamos que x es igual a 1. Entonces aquí nos queda que menos 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, menos 1 por menos 1 me da 1. Y 1 por 1 me da 1. Entonces esto significa que es par. Si no estás convencido, démosle otro valor. Digamos que x vale 2. Entonces sería menos 2 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Entonces, menos 2 por menos 2, menos por menos me da más, y 2 por 2 me da 4. Y esto es igual a 2 por 2, 4. Entonces, ahí ya garantizamos que esta función es par. Entonces, para eso necesitamos saber, más que todo, esa pequeña igualación. Con eso sabremos cualquier función si es par o impar. Bueno, si es par. Si lo graficamos, tendremos algo como esto. Entonces, cuando x vale 0, vale 0 la función. Cuando x vale 1, vale 1. Cuando vale menos 1, vale 1. Entonces, por eso decimos que es par. Cuando vale 2, vale 4. Pongámosle 4 por acá. Y cuando vale menos 2, vale 4 igual. Supongamos un pequeño bosquejo, ¿no? Entonces, así nos garantizamos que es una función par. Listo, ahora tenemos esta otra función. Yo ya sé que es impar, pero entonces, ¿cómo sabemos si es par o impar o es ninguna? Como yo ya sé que es impar, vamos a ver cuál es la fórmula para saber si es impar. Entonces decimos sea impar ¿listo? Cuando f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, con esta pequeña ecuación nosotros sabremos si la función de verdad es impar. Vamos a comprobarlo. Reemplacemos f de menos x en la función. Entonces, aquí nos quedaría menos x al cuadrado menos x. Vamos a ver si es igual a menos la función. La función es x al cubo más x. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si esta igualación es correcta. Pues sin ponerle ningún valor ni nada, si yo multiplico el menos por toda la función, me va a dar esto igual. Pero no lo hagamos, pongámosle un valor, el 1, pongámosle el 1. Entonces decimos que menos 1 al cubo menos 1 es igual a menos
1 al cubo más 1. Entonces, menos 1 al cubo, pues menos 1 por menos 1 me da 1. Y 1 por menos 1, menos 1. Y menos 1, menos 1, menos 2. Para que no me complique, aquí me queda menos 1, menos 1. Queremos comprobar si es igual a menos 1 al cubo, pues esto me da 1 más 1. Y menos 1 me da menos 2. Es igual a menos 1 más 1, 2. Entonces menos 2 es igual, menos por más, menos. A menos 2 nos dio que es impar. Si quiere le ponemos otro valor, como hicimos con el que era par. Digamos que x vale 2. Entonces acá nos queda, este es otro valor, acá nos queda menos 2 al cubo, menos 2, igual a menos 2 al cubo, más 2. Al reemplazar nos queda eso. Menos 2 al cubo, pues menos 2 por menos 2 me da 4. Y 4 por menos 2 me da menos 8. Entonces aquí me queda menos 8 menos 2 es igual a menos, entre paréntesis, 2 al cubo 8. Y 8 más 2, 10. Aquí ya lo hacemos de una vez. Entonces menos 8, menos 8, menos 2, menos 10. Es igual, más por menos, menos 10. Entonces sí nos salió que la función es impar. Entonces con esa pequeña igualación podemos comprobarlo. Cuando grafiquemos la función nos va a dar algo como esto. Y que sea impar significa que cuando toma, digamos aquí el valor de 1, pues por acá da 2. Y cuando toma el valor de menos 1, acá va el valor de menos 2. Entonces eso significa, es simétrica pero en un sentido inverso. Eso significa que es impar. Entonces ya sabemos cómo averiguar si es una función par o impar. Pero las funciones no necesariamente significa que sean par o que sea impar. O sea, si no es impar, entonces es par. No necesariamente. Una función puede ser cualquier otra cosa y evitar ser par e impar a la vez. Entonces, esta función yo ya sé que es impar. Ve que no es ninguna de las dos, que no es par ni impar. Pues averigüemos si es par. ¿Cómo hacemos para saber si es par? Tenemos esta fórmula. Par, que f de menos x sea igual a f de x. Cuando lo evaluamos, vamos a reemplazar f de menos x en esa función. Entonces acá nos da raíz de menos x. Vamos a ver si es igual a f de x. F de x es raíz de x. Sin tener que reemplazar un número o algo, yo ya sé que esto no se puede. Es una raíz de un número negativo. Por lo tanto es una indeterminada, no tiene una solución válida aún. Y no podemos notar a simple vista que raíz de menos x no es igual a x. Es como decir menos x es igual a x cuando no es verdad. Entonces no es par. Vamos a ver si es impar. ¿Cómo sabemos si una función es impar? Pues con esta fórmula. F menos x tiene que ser igual a menos f de x. Reemplacemos. Aquí nos daría que raíz de menos x tendría que ser igual a menos f de x. F de x es raíz de x. Igual de la otra forma, ya vemos que tenemos una raíz de un número negativo. Por lo tanto, esto es una indeterminada, no tiene solución. Entonces no es impar. Este impar tampoco es. Bueno, entonces descubrimos que esta función raíz de x no es ni par ni impar. ¿Cómo sería su gráfica? Nosotros ya vimos que la gráfica
de una función que es par, es algo como esto, ¿no? Que es simétrica, que el lado de acá es igual al lado de acá. Vimos que una función impar, la gráfica es algo como esto, que tiene este cachito aquí y tiene la misma simetría pero en sentido opuesto. Eso sería una función impar. De una función que no es ninguna de las dos, vamos a graficar esa función raíz de x, y si podemos ver, no va a tomar ningún número negativo, porque raíz de menos x no tiene una indeterminada, no tiene una solución. Entonces va a ser desde el 0, porque raíz de 0 pues 0. Es como una curvita así, que tiende hasta infinito. Entonces, por ejemplo, no hay simetría en su sentido opuesto, no es igual a una raya por acá, nada, no es ni par ni impar, es una función normal. Entonces, si a ti te dicen, si una función es par, entonces es impar, pues no necesariamente. Usted tiene que responder que puede ser ninguna de las dos. ¿Listo, chicos? Entonces, acuérdense que si te dicen que si una función es par, entonces es impar. Estuvo buenísima Eso sí aguanto, ¿no? Entonces, a ver. Una función es par, entonces es impar. No, yo dije. Lo voy a decir otra vez, pero... ¿También o listo? Bueno.